Muy buen día. En esta ocasión vamos a compartirles acerca de la NIF 13, medición del valor razonable. El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. El objetivo de la NIF 13 es definir el valor razonable, así como determinar un marco para poder medirlo en la información financiera. Es importante recalcar que el valor razonable es una medición basada en el mercado, por lo que para algunos activos y pasivos los precios son observables, mientras que para otros esta información no está disponible. Sin embargo, el objetivo siempre será estimar un precio. En cuanto al alcance, se aplicará cuando otra NIF lo requiera o permita mediciones o información a revelar sobre el valor razonable. Sin embargo, hay algunas excepciones, como es en el caso en las transacciones con pagos basadas en acciones referente a la NIF 2, pagos basados en acciones, o también las transacciones de arrendamientos relacionadas a la NIF 16 de arrendamientos. Asimismo, también aquellas mediciones que tengan alguna similitud, pero que no sean valor razonable, como es en el caso del valor neto realizable que menciona la NIC 2 de inventarios o el valor en uso que menciona la NIC 36, deterioro del valor de los activos. Dentro de la definición del valor razonable encontramos el término transacción ordenada, el cual yo quisiera mencionar, y es que este va relacionado con el volumen o el nivel de actividad de un activo o pasivo. Esta puede ser considerada ordenada bajo una actividad normal de los mismos. No se considerará así cuando existen factores como por ejemplo que hay pocas transacciones o que el activo o el pasivo se realizó, se negoció con un único participante del mercado o la existencia de precios atípicos. Una medición del valor razonable es para un activo o un pasivo en concreto. Para ello es necesario que la entidad identifique las características de los mismos, así como los participantes del mercado para que puedan fijar un precio. Es por ello que un activo o un pasivo medido al valor razonable puede ser considerado de dos formas. Primero, de forma independiente. Acá podemos hablar de un activo no financiero o de un instrumento financiero. Y también encontramos por el otro lado que puede ser un grupo de activos, un grupo de pasivos o un grupo de activos y pasivos. Acá podemos mencionar que puede ser una unidad generadora de efectivo o un negocio como tal. El tema a tratar es sobre la transacción según F13. Esto nos indica que cuando se valora un activo o pasivo a valor razonable, se supone que la transacción de venta del activo o transferencia del pasivo ocurre en el mercado principal del activo o pasivo o en ausencia de un mercado principal en el mercado más ventajoso. La entidad no necesita buscar exhaustivamente todos los mercados posibles, pero debe tener acceso al mercado principal o más ventajoso a la fecha de la medición. Se considera desde la perspectiva de la entidad, lo que significa que se toman en cuenta todas las diferencias entre entidades con distintas actividades o acceso a diferentes mercados. Aunque la entidad no necesite vender un activo específico o transferir un pasivo en la fecha de la medición, se supone que una transacción hipotética tiene lugar en esa fecha, lo que establece una base para poder estimar el precio de venta del activo o transferencia del pasivo. Esta NIM nos habla sobre los participantes del mercado.
La NIF nos indica que cuando una entidad determina el valor razonable de un activo o pasivo, se basa en los supuestos que los participantes del mercado usarían para poder establecer sus precios, asumiendo que actúan en su propio interés económico. Esto implica también tener en cuenta cómo estos participantes valorarían el activo o pasivo en una situación normal. La entidad no va a necesitar identificar a los participantes del mercado específico, pero va a considerar las características generales que distinguen a los participantes del mercado, teniendo en cuenta factores como el activo o pasivo en cuestión, el mercado principal o más ventajoso y los participantes de mercado con los que la entidad llevaría una transacción en ese mercado. La entidad no va a considerar cómo los participantes del mercado valorarían el activo o pasivo en una situación comercial normal, sin necesidad de identificar a cada participante individualmente. Esta NIF también nos habla sobre el precio. Como sabemos, pues el valor razonable pues es el precio que se obtendría por la venta de un activo o el que se pagaría por la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada en el mercado principal o más ventajoso en la fecha de medición, bajo condiciones de mercados actuales. Este precio pues no se va a ajustar por los costos de transacción que se tratan según otras normas contables. Además, los costos de transporte no se van a considerar costos de transacción, pero si la ubicación del activo afecta su valor, el precio en el mercado principal se va a ajustar por los costos de transporte necesarios para poder llevar el activo a ese mercado. Un ejemplo pues sería la compra de frutas o verduras. Pues este tiene un valor diferente dependiendo su ubicación y proximidad al mercado en el que se va a consumir. Si una empresa quiere determinar el valor razonable de una carga de frutas que se encuentra en una ubicación distante del mercado principal en el que se venderán, el precio en el mercado principal se ajustaría por los costos de transporte que van a ser necesarios para poder llevar esas frutas desde su ubicación actual al mercado en el que se va a consumir. Esto pues va a asegurar que el valor razonable refleje adecuadamente el valor que los participantes del mercado asignarían a las frutas en el lugar en el que se va a consumir. Bien, la norma nos habla sobre aplicación a activos no financieros. Entonces, recordemos que la norma nos habla acerca sobre la medición del valor razonable, y el valor razonable es el precio que nosotros recibiríamos por vender un activo que pagaríamos para transferir un activo. Entonces, en la medición del valor razonable se debe tomar en cuenta la capacidad del participante dentro del mercado para generar beneficios económicos, o bien mediante la participación de otro participante de mercado que utilizaría este activo para maximizar y mejorar su uso y así poder generar beneficios económicos. Entonces, la utilización de este activo debemos de considerar lo siguiente: si es físicamente posible, si es legalmente permisible y si financieramente es factible. Cuando hablamos si es físicamente posible, que tendrá en cuenta las características al momento de fijar el precio, por ejemplo, la localización o dimensión de la propiedad. Si es legalmente permisible, quiere decir si es aceptable tomar en cuenta las restricciones legales y la utilización del activo, por ejemplo, las zonas en las que se encuentra la propiedad y qué leyes le aplican. Y si es financieramente posible, debemos de considerar lo que nos menciona el inciso A y B, si es físicamente posible o legalmente permisible que genere ingresos o flujos de efectivo adecuados considerando los costos de conversión. Bien, ahora hablemos sobre la premisa de valoración para activos no financieros. Entonces, cuando hablamos del máximo y mejor uso de un activo no financiero, este establece la premisa de valoración utilizada al momento de medir el valor razonable del activo. Entonces, ¿de qué forma? Puede proporcionar el valor máximo para los participantes del mercado según su utilización en combinación con otros activos, es decir, instalación, configuraciones o en combinaciones a otros activos y pasivos.
Entonces, el máximo y mejor uso del activo es la utilización del activo en combinación con otros activos o con otros activos y pasivos. El valor razonable de un activo es el precio que nosotros recibiríamos en una transacción presente por vender el activo. Veamos un poco acerca sobre el riesgo de incumplimiento. Entonces, el valor razonable de un pasivo reflejará el efecto del riesgo de incumplimiento. ¿Y qué es esto? Es la posibilidad de que éste no cumpla con sus obligaciones financieras y legales en el tiempo y forma en que se hayan pactado, pero puede no limitarse al riesgo de crédito propio de una entidad. Al medir el valor razonable de un pasivo, la entidad tendrá en cuenta el efecto de su riesgo de crédito, es decir, su posición crediticia y cualquier otro factor que pueda influir en que la obligación se satisfaga o no. Por ejemplo, entonces esto va a depender del pasivo. Si este es un pasivo financiero, el pasivo es una obligación que debemos de entregar un efectivo, y si es un no financiero, es la obligación de entregar bienes y servicios. Entonces, el valor razonable de este pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento sobre la base de su unidad de cuenta. El emisor del pasivo emitido con una mejora crediticia, es decir, que hace uso de un tercero para poder afianzarse del crédito, contabilizará de forma separada. Si este no se incluyere, entonces, por ejemplo, la garantía de la deuda de un tercero en la medición del valor razonable, si la mejora crediticia se contabiliza por separado del pasivo, el emisor tendría su propia posición crediticia y no la del tercero, es decir, un garante al medir el valor razonable. Con el tema y hablaremos de la aplicación a activos y pasivos financieros, con posiciones compensadas a riesgos de mercado y de crédito de la contraparte. La norma nos indica que toda entidad que tenga activos y pasivos financieros está latente a un riesgo de crédito y un riesgo de mercado, y que si la entidad gestiona este grupo de activos y pasivos financieros sobre la base de su exposición a los riesgos, la NIF permite a la entidad hacer una excepción al medir el valor razonable cuando ésta haga lo siguiente. Si proporciona información sobre la medición del grupo de activos y pasivos financieros a personal clave de la gerencia, si éste requiere o ha elegido medir los activos y pasivos financieros al valor razonable en el estado de situación financiera al final de cada periodo sobre el que se informa. O bien si la entidad toma una decisión sobre la modificación o cambio de una política contable para poder utilizar esta excepción. También nos habla sobre la exposición al riesgo. Y en la exposición al riesgo de mercado nos dice que cuando la entidad utilice la excepción, debe asegurar que los riesgos de mercado a los que está expuesto dentro del grupo de activos y pasivos financieros sea sustancialmente el mismo para todo el grupo. Y en el riesgo de crédito nos dice que al utilizar esta excepción, la entidad incluirá el efecto de las exposiciones netas de la entidad al riesgo de crédito, y que la medición al valor razonable se reflejará en las expectativas de los participantes sobre la probabilidad de que este acuerdo sea exigible legalmente si existiera algún incumplimiento. También nos habla sobre el valor razonable en el reconocimiento inicial, y en este haremos una diferencia entre el precio de transacción y el valor razonable. En el precio de transacción nos dice que el precio pagado es por adquirir un activo y el precio percibido es por asumir un pasivo. Ahora bien, en el valor razonable nos indica que el precio que se recibiría es por vender un activo y el que se pagaría es por transferir un pasivo. También nos hace una nota que esta NIF, si otra NIF requiere o permite que una entidad mida un activo financiero o un pasivo financiero inicialmente al valor razonable y que el precio de la transacción difiere del valor razonable, la entidad reconocerá tanto la pérdida como la ganancia resultante en el resultado del periodo, a menos de que otra NIF especifique otra cosa. Continuemos ahora hablando sobre las técnicas de valoración del valor razonable. La norma nos indica que una entidad utilizará dichas técnicas de valoración, las cuales deben ser apropiadas a las circunstancias y sobre las cuales debe existir datos que sean suficientes y disponibles para medir nuestro valor razonable. Pero, ¿cuál es el objetivo de utilizar estas técnicas?
Pues bien, el objetivo de utilizar una técnica de valoración es que se pueda estimar el precio al que tendrá lugar una transacción ordenada de venta de un activo o también el de transferir el pasivo entre participantes del mercado. Esto realizándolo en la fecha de la medición en las condiciones de mercado actuales o como dice la norma presentes. La NIF 13 en sus párrafos B5 al B11 nos brinda mayor información sobre las tres técnicas de valoración, siendo estas el enfoque de mercado, el enfoque del costo y por último el enfoque de ingresos. Técnica de enfoque de mercado. Esta técnica utiliza los precios e información generada por transacciones directamente del mercado, las cuales pues implican activos, pasivos o un grupo de estos que sean similares. Cabe mencionar que esta técnica, para que sea congruente, puede utilizar lo que la norma nos indica, una matriz de fijación de precios. Esta pues es una técnica matemática utilizada mayormente o principalmente para valorar algunos tipos de instrumentos financieros. Por otra parte, la segunda técnica, que es el enfoque del costo, nos indica que se utiliza para reflejar el importe que se requeriría en el momento presente para sustituir la capacidad de servicio de un activo. A menudo a esto se le conoce como el costo de reposición corriente. Mientras que el enfoque del ingreso, este es otro tipo de técnica, pero trata de convertir importes futuros, por ejemplo, de flujos de efectivo o ingresos y gastos, en un importe que sea presente. La norma nos indica o nos hace mención que cuando se utiliza este enfoque del ingreso, la medición del valor razonable puede reflejar las expectativas del mercado presente sobre esos importes que son futuros. El enfoque de ingresos adicional, ¿verdad? Incluye algunos elementos que son esenciales de mencionar, como lo es la técnica del valor presente. Y por otra parte, algún modelo de fijación de precio. Y la norma hace referencia a la conocida fórmula Blake-Scholes-Merton. ¿Y de qué trata esta fórmula? Pues es un modelo de fijación de precios, el cual se utiliza para determinar el precio justo o el valor histórico de una opción de compra y también puede ser de una opción de venta. Esto se realiza en función de 6 variables. Estas variables son el análisis de la volatilidad, el tipo de opción de compra o venta, el precio de la acción subyacente, el tiempo, el precio de ejercicio y por último el tipo sin riesgo. Muchas gracias por su atención. En cuanto a la información a revelar, es necesario que una entidad pueda revelar información que ayude a los usuarios de los estados financieros a evaluar dos elementos principales, que en este caso sería para activos y pasivos que se miden al valor razonable sobre una base recurrente o no en el estado de situación financiera después del reconocimiento inicial, así como las técnicas de valoración y los datos de entrada para desarrollar dichas mediciones, así como para mediciones del valor razonable recurrentes que utiliza datos de entradas no observables significativos, en este caso de nivel 3, se deberá revelar el efecto de estas mediciones sobre el resultado del periodo u otros resultados integrales. En cumplimiento de los antes expuesto, es necesario que la entidad pueda considerar ciertos elementos fundamentales, que en este caso sería el nivel de detalle para satisfacer los requerimientos de la información a revelar, el énfasis de cada uno de los distintos requerimientos y en cuanto a la acumulación o desglose de las clases adecuadas de activos y pasivos sobre la base de la naturaleza, y si los usuarios de los estados financieros necesitan información adicional, la entidad deberá presentar dicha información. En conclusión, hemos visto un panorama de la NIF 13, la cual nos define el valor razonable como el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado. Esta definición enfatiza que esta medición
se basa en el mercado y no es una medición específica de la entidad, y que al momento de medir el valor razonable es necesario aplicar todos esos supuestos que los participantes del mercado han empleado o utilizado al fijar el precio del activo o del pasivo. Asimismo, se deberán incluir esos supuestos sobre el riesgo. Finalmente, esta norma no especifica cuándo evaluar las partidas a valor razonable, sino que se refiere a cómo medir el valor razonable y cómo se van a revelar oportunamente estas transacciones. Sin más que agregar, muchas gracias por su atención.